Capítulo 1. La configuración. Fue en una de esas húmedas tardes de otoño, cuando el aire parece impregnado de un ligero presentimiento, que el capitán Hastings se encontró de nuevo en los tranquilos senderos de la campiña inglesa. Apenas había regresado de su breve estancia en el extranjero cuando, por una curiosa coincidencia, Hércules Poirot recibió una invitación para pasar una semana en Greystone Hall, la residencia de Sir Alister Whitcomb. Hastings, ávido de compañía y de curiosidad, accedió de buen grado a acompañar a su viejo amigo. Greystone Hall se alzaba distante sobre una colina baja, con sus paredes de piedra gris medio cubiertas de hiedra que se aferraba en tiras irregulares, como si no quisiera desprenderse de algún antiguo misterio. Era una casa a la vez orgullosa y melancólica, con sus altas ventanas mirando hacia el césped con una mirada casi de reproche. Detrás del hall se extendía una pequeña capilla familiar, sin uso desde hacía tiempo, y más allá, la cripta de los Whitcomb, una estructura fría y solemne de piedra manchada de musgo que parecía más propia de una leyenda que de la realidad. Los aldeanos hablaban de ella en susurros, llamándola el guardián de los secretos. Hastings, aunque no era dado a la superstición, admitió que el lugar lo inquietaba. Poirot, en cambio, parecía encantado con la simetría de la casa y la precisión con la que se habían diseñado los jardines. Al subir los escalones hacia la gran puerta de roble, Hastings no pudo evitar reírse entre dientes al ver el impecable atuendo de su amigo. Zapatos de charol relucientes, bigotes perfectamente encerados, ni un pelo suelto a pesar del viento gélido. «Amigo», dijo Poirot, dándole un ligero golpecito en el brazo a Hastings, «¿ves esta casa? Es imponente, es ordenada. Sin embargo, debajo, bien, sospecho que hay corrientes no tan tranquilas. Las casas, Hastings, son como las personas, presentan una fachada. Pero lo que hay dentro, eso es harina de otro costal». Hastings estaba a punto de responder cuando un mayordomo de imponente estatura y porte serio les abrió la puerta. Los condujeron a un salón de considerable tamaño, revestido de roble oscuro, donde crepitaba un fuego con un calor reticente. El anfitrión, Sir Alister Whitcomb, entró enseguida, un hombre alto, de unos 60 años, delgado y de rasgos afilados, con el cabello gris acero peinado hacia atrás desde una frente amplia. Saludó a Poirot con comedida cortesía y a Hastings con un firme apretón de manos. «Nos honra, señor Poirot», dijo Sir Alister. «Confieso que su fama le ha precedido. Somos una familia tranquila, pero quizá un poco de animación nos venga bien». A Hastings le pareció un comentario extraño, aunque Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Uno a uno fueron presentados los demás miembros de la casa. Lady Eleanor Whitcomb, una mujer majestuosa con aires de mando, les dio la bienvenida con una cortesía, amable, pero distante. Su única hija, la señorita Claudia Whitcomb, era de aspecto imponente, morena, de ojos brillantes y modales que alternaban entre cálidos y reservados. Hastings, siempre susceptible, se sintió inmediatamente intrigado. También estaban presentes el señor Richard Latham, secretario de Sir Alister, un joven de aspecto estudioso cuyas gafas brillaban nerviosamente a la luz de la lámpara. La señora Margaret Clay, prima viuda de Lady Eleanor, cuyas maneras suaves ocultaban una inteligencia aguda, casi vigilante. Y por último, el doctor Charles Harwood, el médico de la familia, afable y expansivo, con una risa cordial que, por alguna razón, sonaba un poco hueca. Se anunció la cena y pasaron al gran comedor, donde los retratos de los severos antepasados de los Whitcomb los observaban desde las paredes. La conversación era agradable, pero en el fondo, Hastings percibía una tensión peculiar. Claudia hablaba poco. Su mirada a menudo se desviaba hacia las ventanas donde se cernían las sombras del atardecer. La señora Clay, aunque amable, parecía atenta a cada comentario. El propio Sir Alister guardaba cada vez más silencio, como si lo agobiara algún pensamiento privado. Fue durante el segundo plato que surgió el tema de la cripta familiar. El doctor Harwood, con forzada jovialidad, comentó sobre los chismes del pueblo. «Dicen», rió entre dientes, «que la cripta de Whitcomb está embrujada por un antiguo guardián, un tipo adusto que conocía demasiados secretos. Tonterías, claro, pero no se puede evitar que se propaguen los rumores». Lady Eleanor frunció el ceño. «Es indecoroso, Charles, repetir semejante estupidez delante de nuestros invitados». Los ojos de Poirot brillaron con un interés sereno. «Una cripta, señora, es por naturaleza una guardiana de secretos.
y los secretos tienen una forma especial de darse a conocer. Siguió un silencio, breve pero significativo, hasta que Sir Alister se aclaró la garganta y desvió la conversación hacia otro lado. Después de cenar, se dirigieron al salón, donde se sirvió café. Hastings, buscando conversar, le preguntó a Claudia si disfrutaba de vivir en Greystone Hall. Ella dudó antes de responder. «Puede ser solitario», dijo en voz baja. «A veces uno siente que el pasado está muy presente aquí». Poirot, que se había acercado, la observó con su habitual intensidad. «Señorita», dijo con dulzura, «el pasado nunca desaparece del todo. Vive en la mente, en el corazón y en las piedras de una casa como esta. Dígame, ¿es el pasado lo que la inquieta o el presente?» Claudia pareció sobresaltada y soltó una breve carcajada. «Tiene usted una manera especial, señor Poirot, de hacer las preguntas más desconcertantes». Se dio la vuelta antes de que él pudiera presionarla más. La velada concluyó con amables cortesías, pero cuando Poirot y Hastings se retiraron a sus habitaciones, Hastings no pudo contener su curiosidad. «Bueno, Poirot, ¿qué le parece? Una fiesta bastante agradable, aunque me imagino que a Sir Alister no le gusta la compañía». Poirot se quitó la bata de seda y acomodó sus zapatillas cuidadosamente junto a la cama. «Hastings, amigo, usted solo observa la superficie, pero debajo veo una inquietud, una perturbación sutil pero inconfundible. Esta buena gente lleva consigo cargas, secretos, y fíjese bien, cuando los secretos se acumulan, la tragedia rara vez está lejos». Hastings tembló levemente, aunque el fuego ardía cálido en la chimenea. Afuera, el viento gemía entre los muros de piedra, y desde algún rincón lejano del terreno llegaba el sordo tañido de una campana, lento, pausado y extrañamente siniestro. Así comenzó su estancia en Greystone Hall, una semana que traería muerte, revelación y el triunfo una vez más de las incomparables pequeñas células grises de Hércules Poirot. Capítulo 2. El crimen. La mañana siguiente amaneció gris y neblinosa. El césped de Greystone Hall relucía con el rocío que se aferraba como gotas de cristal a cada brizna de hierba. Hastings se levantó temprano, como de costumbre, y contempló los jardines desde su ventana. La capilla se alzaba imponente al borde de la finca. Más allá, la cripta, cuya oscura silueta apenas se distinguía entre la niebla. Algo en su presencia parecía casi acusador, como si observara la casa con una antigua desaprobación. Para cuando Hastings bajó a desayunar, Poirot ya estaba sentado a la mesa, impecable con su atuendo y untando delicadamente la mantequilla de sus tostadas. Lady Eleanor presidía, con aires de energía, aunque sus ojos delataban cansancio. Sir Alister no apareció, y cuando Hastings preguntó, Claudia respondió que su padre se había retirado tarde a su estudio y quizá aún dormía. La conversación fue ligera pero tensa. La señora Clay habló de su correspondencia. Richard Latham murmuró algo sobre las cuentas de la herencia, y el doctor Harwood llegó con su habitual fanfarronería, declarando que el aire de la mañana era tan vigorizante como un tónico. Poirot, atento como siempre, los observaba a todos con una discreta diversión que a Hastings le costó interpretar. Había pasado casi una hora cuando el silencio de la casa se rompió. El mayordomo, pálido y conmocionado, entró en la habitación. Su voz, habitualmente serena, vaciló al dirigirse a Lady Eleanor. «Señora, han encontrado a Sir Alister en la capilla». Todos se pusieron de pie al instante. Lady Eleanor lanzó un grito. Claudia palideció como un pergamino y el doctor. Harwood se adelantó exigiendo detalles. Poirot simplemente inclinó la cabeza con expresión indescifrable. El grupo se apresuró a la capilla. Sus pasos resonaban en las losas del sendero del claustro. La puerta estaba entreabierta y dentro el aire era fresco y cargado con el olor a piedra húmeda. En el otro extremo, ante el altar, yacía Sir Alister Whitcomb. Estaba tendido, en el suelo, con el cuerpo rígido y el rostro de una palidez cadavérica. Tenía la mano apretada como en una protesta final. El doctor Harwood se arrodilló rápidamente, pero casi al instante negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Está muerto». Lady Eleanor se tambaleó y la señora Clay la sujetó del brazo. Claudia se cubrió la boca con dedos temblorosos. Solo Poirot avanzó con serena precisión, arrodillándose junto al cuerpo con una mirada que captaba cada detalle, la inclinación de las extremidades, la expresión fija en el rostro del muerto, el leve rastro de espuma en sus labios. Hastings retrocedió horrorizado.
Poirot, ¿seguro que esto no es veneno, amigo?, murmuró Poirot en voz baja. Sin duda. Observe la constricción de sus rasgos, la rigidez. Sí, un final repentino y violento. El mayordomo, de pie en la puerta, se santiguó. Es la maldición, señor, la maldición de la cripta. Lady Eleanor, recobrando la compostura, se giró bruscamente. Silencio, Benson. No hay ninguna maldición. Sin embargo, sus palabras no disiparon el frío que parecía apoderarse de todos ellos. Poirot se levantó con los ojos brillantes. Señores, señoras, permítanme asumir cierta autoridad. Esto no es un accidente, ni un atisbo de superstición. Es un asesinato. Y en esta casa, entre los reunidos, yace quien lo ha provocado. Su declaración cayó en el silencio como una piedra en el agua quieta, enviando ondas de terror a través de cada corazón. Capítulo 3. La llegada. La capilla fue desalojada con dificultad, pues Lady Eleanor insistió en que el cuerpo de su esposo permaneciera intacto hasta que se pudiera llamar al forense. El doctor Harwood, ahora con aire serio, prometió telegrafiar de inmediato. La señora Clay acompañó a Claudia de vuelta al salón, murmurando palabras de consuelo, mientras Richard Latham se apresuraba, pálido y ansioso, a atender asuntos urgentes en el estudio. Solo Poirot permaneció en el aire frío de la capilla, con Hastings rondando inquieto a su lado. «Habla usted con mucha firmeza, Poirot», susurró Hastings. «Asesinato», dijo. «¿Pero cómo puede estar seguro?» Poirot se inclinó para examinar el suelo de piedra, donde una pequeña copa de plata yacía volcada, con su contenido derramado en una mancha oscura que se había hundido en las grietas. «¿Lo ve, mon ami? Esta vasija no formaba parte del mobiliario de la capilla. Alguien la trajo aquí. Y la espuma en los labios de Sir Alister. Ah, he visto algo así antes. Sí, la mano del hombre, no del destino». Salieron de la capilla y volvieron a la brumosa mañana. La noticia ya había empezado a correr la voz. Los sirvientes se agrupaban en grupos ansiosos, susurrando maldiciones y espectros. Poirot pasó junto a ellos con una reverencia de cortesía, pero sin hacer comentarios, aunque Hastings notó cómo sus ojos se detenían en cada rostro asustado, como si catalogara su miedo. En el gran salón, Lady Eleanor había recuperado la compostura. De pie frente al fuego, con la espalda recta y la voz firme, se dirigió a Poirot. «Monsieur Poirot, debe disculpar el desorden en que se ha sumido nuestra casa. Fue una gran suerte que estuviera aquí, pues estoy segura de que necesitaremos su ayuda». Poirot hizo una reverencia. «Señora, hágame un honor. Pondré mis pequeñas neuronas al servicio de la justicia». Inclinó la cabeza con gravedad. «Entonces le pido que se haga cargo hasta que lleguen las autoridades. No quiero rumores ni escándalos. El buen nombre de mi esposo debe ser protegido». Los ojos de Poirot brillaron. «No es solo el nombre de Sir Alister lo que está en juego, señora. Es la verdad». Richard Latham regresó en ese momento, con aires de energía, aunque sus manos temblaban en los bordes de sus papeles. «He telegrafiado a la policía local», anunció. «El inspector Graves vendrá enseguida». Cuando poco después llegó el inspector Graves, un hombre corpulento y práctico, de mandíbula cuadrada y sin imaginación, se encontró con que Hércules Poirot ya estaba en posesión del terreno. Graves escuchó el relato con el ceño fruncido. «¿Veneno? ¿Dices?» Podría ser una convulsión, un fallo cardíaco natural». Poirot extendió las manos. «Puede considerarlo así, mon cher inspecteur, pero yo, que he estudiado este tipo de muertes, le aseguro que era veneno. Ya veremos si estaba oculto en vino, en brandy o en alguna poción medicinal». Graves parecía dubitativo, pero no protestó. Quizás se sentía aliviado de dejar que el famoso belga tomara las riendas de un hogar tan delicado. Poirot empezó de inmediato. Solicitó que nadie saliera del salón, que se reuniera a los sirvientes y que todos los miembros de la casa respondieran a sus preguntas. Lady Eleanor, aunque pálida, asintió. Así fue como Hércules Poirot, tan frecuente invitado, se convirtió una vez más en el maestro de la investigación. Hastings lo observaba con admiración mientras se movía por la habitación, delicado en sus gestos, preciso en sus palabras, con cada detalle almacenado en su mente ordenada. El círculo de sospechosos se redujo. La familia, el secretario, el médico, el primo, los sirvientes. Ningún intruso podría haber entrado sin ser visto. «Señores, señoras», dijo Poirot al fin, «nos encontramos en el umbral de un misterio.
Ya percibo que bajo este techo se esconden secretos bien ocultos. Pero tengan paciencia, la verdad saldrá a la luz. El asesinato es como una mancha en el lino fino. Está ahí, por mucho que uno intente ocultarla. Su mirada recorrió los rostros de todos, y Hastings sintió un extraño escalofrío, porque en cada uno de esos rostros, orgullosos, temerosos, reservados, acechaba la posibilidad de la culpa. Capítulo 4. Comienzan las preguntas. La familia se reunió en el amplio salón, cuyos altos ventanales dejaban entrar una luz grisácea e incierta. El fuego crepitaba débilmente, pero poco. Contribuía a disipar la pesadez que flotaba en el aire. Poirot, menudo y pulcro, permanecía de pie ante la repisa de la chimenea, con el bigote brillante y la mirada llena de curiosidad. El inspector Graves se sentó en un rincón, con el cuaderno sobre las rodillas, mientras Hastings se situaba discretamente cerca de la puerta, dispuesto a observar. Poirot empezó con Lady Eleanor. Estaba sentada erguida, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo, el rostro pálido pero resuelto. «Señora», dijo Poirot con suavidad, «¿a qué hora vio usted a su marido por última vez?» «Anoche», respondió ella. «Era poco antes de medianoche. Se había retirado a su estudio, como era su costumbre, y yo fui a mi habitación. Parecía preocupado». «¿Preocupado, sí? ¿Habló de lo que le preocupaba?» Ella negó con la cabeza. «No». Alistair solía guardarse sus pensamientos. Cargaba con cargas que nunca compartía, ni siquiera conmigo. Poirot inclinó la cabeza. «¿Y esta mañana, señora, no lo vio en el desayuno?» «No». Su voz tembló levemente. Supuse que se había acostado tarde. La mirada de Poirot se suavizó, pero su tono fue preciso. «Dígame, ¿tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera desear su muerte?» Lady Eleanor apretó los labios. Alistair era un hombre orgulloso. No hacía amigos fácilmente, ¿pero enemigos? Dudó. «No lo sé». Poirot dejó que la pausa se prolongara antes de volverse hacia Claudia. Ella estaba de pie junto a la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas y el rostro pálido de dolor. «Señorita», dijo Poirot amablemente, «¿amaba usted a su padre?» «Sí», susurró. «Pero era difícil». «¿De qué manera?» «Nos tenía a todos muy altos estándares. Podía ser severo. Hubo peleas». Su mirada se dirigió rápidamente a Lady Eleanor, luego a la señora Clay y de vuelta a ella. «Pero nos amaba, lo sé». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Y anoche? ¿Lo vio?» Claudia negó con la cabeza. «No, me acosté temprano». «Está bien, ya volveremos a eso». Poirot se volvió suavemente hacia la señora Clay. La viuda juntó las manos con recato. «Estuve en mi habitación escribiendo cartas hasta casi la 1. No salí». «¿Está segura de la hora, señora?» «Sí», dijo con firmeza. El reloj del recibidor dio la 1 poco después de que apagara la luz. Poirot hizo una pequeña anotación en su cartera. ¿Y el señor Latham? Richard Latham se ajustó las gafas con nerviosismo. «Estuve trabajando hasta tarde en el estudio contiguo al de Sir Alistair. Contabilidad de la herencia, correspondencia. Salí sobre las 11:30. Sir Alistair seguía trabajando». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Notaste algo inusual en su comportamiento?» La secretaria dudó. «Estaba agitado. Me despidió con bastante brusquedad. No era propio de él». La mirada de Poirot se posó en él un instante más de lo que le resultaba cómodo. «Muy interesante». Por último, Poirot se dirigió al doctor Harwood. El médico, habitualmente tan jovial, ahora parecía serio. «Me había retirado temprano», declaró. «No me llamaron durante la noche. No sé nada de lo que ocurrió hasta que el mayordomo dio la alarma». «Doctor, ¿era usted cercano a Sir Alistair?» «Lo más cerca que un hombre podría estar. Lo atendí por varias dolencias. Nada grave. Era fuerte para su edad. La voz de Poirot era suave pero mordaz. Y aún así muere envenenado. Usted, que tenía el conocimiento, el acceso a tales sustancias, ¿qué dice a eso?» El doctor. Harwood se sobresaltó. «Cielos, Poirot, seguro que no». «No acuso a nadie, señor. Simplemente expongo los hechos». El silencio que siguió fue denso. Poirot dejó que se asentara antes de aplaudir suavemente. «Bien, tenemos el resumen de los hechos. Sir Alistair fue visto con vida por última vez cerca de la medianoche. A la mañana siguiente ya estaba muerto. Entre esas horas se encuentra la verdad, y esa verdad la descubriremos». Se volvió hacia el mayordomo, Benson, que se había quedado discretamente a un lado.
Tú, mi querido Benson, ¿qué oíste en la noche? El rostro del mayordomo se tensó. Nada, señor. Solo... La campana de la capilla. Sonó una vez, cerca de la medianoche. Me pareció extraño, pero no me atreví a investigar. Poirot arqueó las cejas. Ah, la campana. Muy curiosa, la verdad. Una capilla que lleva mucho tiempo sin usarse, y sin embargo, suena la campana. Eso, mi querido Hastings, no es casualidad. Es la voz del pasado o la señal del presente. Todos los rostros de la sala se volvieron hacia él, pero Poirot se limitó a sonreír débilmente y entrecerró los ojos pensativo. Capítulo 5. Las pistas falsas. El ambiente en Greystone Hall se hacía más pesado a medida que avanzaba el día. Los sirvientes se movían en voz baja, la familia se mantenía apartada, y la gran casa parecía reflexionar sobre la calamidad como un ser vivo. El inspector Graves, práctico y poco imaginativo, había emprendido sus pesquisas con tenaz diligencia, pero Hastings tenía claro que, tarde o temprano, encontraría la solución temprano. Todas las miradas se volverían hacia Poirot. Esa tarde, en el salón, Poirot volvió a convocar a los principales miembros de la familia. Su actitud era desenfadada, casi coloquial, pero tras sus palabras había una serena autoridad que nadie podía resistir. Señores, señoras, comenzó. Ya conocemos el panorama general de los acontecimientos. Sir Alister sigue vivo cerca de la medianoche. A la mañana siguiente está muerto. El veneno, administrado entre esas horas, es la causa. ¿Quién tuvo la oportunidad? Todos ustedes. ¿Quién tuvo el motivo? Esto es lo que debemos considerar ahora. Primero, su mirada se posó en Claudia. Señorita, se rumorea... Ah, no empiece. Rumores de un desacuerdo entre usted y su padre. ¿Es así? Claudia se sonrojó. Nos peleamos, sí. Él quería arreglar asuntos de mi futuro que yo no podía aceptar. ¿Matrimonio? Preguntó Poirot con suavidad. Sus ojos se oscurecieron. Sí. Había hablado de una alianza con una familia conocida. Me negué. Ayer mismo discutimos acaloradamente. Lady Eleanor hizo un ligero movimiento, como para silenciar así a su hija, pero Claudia insistió. Pero por muy enfadada que estuviera, señor Poirot, jamás le haría daño. Poirot inclinó la cabeza, como si no estuviera convencido ni descreído. Es bueno decir la verdad, mademoiselle. Eso aclara las cosas. Se volvió hacia Richard Latham. Señor secretario, usted trabajó hasta tarde en el estudio. Vio a Sir Alister agitado, ¿verdad? Dígame, ¿era agitación por las cuentas o por otro asunto? Latham jugueteaba con sus gafas. Recibió una carta esa misma noche. Desconozco su contenido, pero pareció perturbarlo mucho. Me despidió poco después. Los ojos de Poirot brillaron. ¿Una carta, dice? ¿Y qué pasó con ella? No lo sé. No estaba en el escritorio cuando regresé esta mañana. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Hastings no pudo evitar exclamar. Entonces alguien debió llevárselo. Exactamente, Hastings, dijo Poirot con suavidad. Alguien que temía el contenido de la carta. El doctor Harwood, que había estado paseando de un lado a otro, interrumpió con impaciencia. De verdad, Poirot, nos está llevando por caminos ilusorios. La explicación más sencilla es esta. Sir Alister tenía enemigos en el pueblo, viejas disputas por tierras, riñas con los arrendatarios. Uno de ellos se coló en los terrenos al amparo de la noche, lo envenenó y huyó. El inspector Graves se animó. Eso suena bastante plausible. Poirot, sin embargo, simplemente levantó un dedo. No, mi querido inspector. Se le olvida la campana de la capilla. Sonó cerca de la medianoche. Solo la podía tocar alguien dentro del recinto, y los sirvientes habrían visto a un intruso. No, el círculo de sospechas se cierra aquí, entre estos muros. El doctor Harwood se sonrojó. Entonces, ¿quiere sugerir? No sugiero nada, doctor. Simplemente observo. El tono de Poirot era suave, pero su mirada era afilada como una espada. Pero le diré esto. Cuando un médico intenta desviar sospechas con tanta vehemencia, es curioso, ¿no le parece? Harwood se sonrojó, y Lady Eleanor intervino rápidamente. Poirot, esto es intolerable. Charles ha sido un fiel amigo de esta familia durante años. Poirot hizo una reverencia. La lealtad, señora, no excluye otros intereses, pero no nos apresuremos a juzgar. Solo buscamos la verdad. En ese momento, Benson, el mayordomo, entró con una pequeña bandeja de plata. Disculpe, señor, pero esto se encontró en la sacristía de la capilla.
Parecía fuera de lugar. Sobre la bandeja había un pequeño frasco, medio vacío, cuyo cristal brillaba siniestramente a la luz del fuego. Graves se abalanzó sobre él de inmediato. Listo. El veneno. Eso lo resuelve. Pero Poirot se limitó a negar con la cabeza. No, no. Es demasiado obvio. Está demasiado bien ubicado. Una pista verdadera no se presenta tan fácilmente. Esto, amigos míos, es lo que los ingleses llaman una pista falsa. Un murmullo recorrió la sala. Hastings, desconcertado, preguntó: «Pero Poirot, si no es el veneno, ¿por qué está ahí?» Los ojos de Poirot brillaron. «Porque, Hastings, alguien quiere que creamos una historia falsa. Y cuando se tiende una pista falsa, es porque la verdadera está cerca». El silencio que siguió fue denso y desasosegado. Cada rostro delataba ansiedad. Cada mirada transmitía sospecha. Y Hastings no podía evitar la sensación de que, en aquella casa de susurros, el verdadero peligro apenas comenzaba a manifestarse. Capítulo 6. Una pista en detalle. Esa noche, la tormenta amainó por fin. La lluvia azotaba los altos ventanales, y el viento agitaba la hiedra sobre los muros de piedra de Greystone Hall. La familia se había retirado temprano, dejando a Poirot y Hastings solos en la biblioteca. El fuego ardía abajo, y Poirot permanecía inmóvil bajo la luz, con las yemas de los dedos juntas y la mirada fija en alguna visión íntima en el aire. Hastings, inquieto, paseaba por la alfombra. «No le encuentro ni pies ni cabeza, Poirot. Ahí está el frasco, la campana, la carta que ha desaparecido, y ninguno de ellos parece apuntar a ninguna parte». Poirot sonrió levemente. «Al contrario, Hastings. Cada punto en algún lugar, solo que aún no ves dónde. Percibes una diferencia entre una pista y un adorno. Uno es esencial, el otro decorativo. Nuestro asesino decora, pero la mano decorativa lo delata». Antes de que Hastings pudiera responder, llamaron a la puerta. Claudia entró con un chal ceñido sobre los hombros. Estaba pálida. Sus ojos oscuros brillaban de angustia. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted?» «Por supuesto, señorita. Siéntese, por favor». Se sentó en el borde del sillón, retorciendo los dedos en los flecos de su chal. «No puedo descansar. Sigo oyendo esa campana en mi mente, y recordé algo. Quizá no sea nada, pero debo decírtelo. Bueno, procede». «Fue anoche», dijo con voz temblorosa. «Me había retirado temprano, pero cerca de la medianoche oí pasos en el pasillo frente a mi habitación. Eran suaves, pero bien definidos. En ese momento pensé que sería Benson haciendo su ronda, pero esta mañana, cuando el mayordomo comentó que había oído la campana desde sus aposentos, supe que no podía ser él». Poirot se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. «¿Y oyó esos pasos poco antes o después de que sonara la campana?» «Antes», susurró. «Quizás solo unos minutos antes». Poirot tamborileó con las yemas de los dedos. «Bon, eso es significativo. Sitúa a alguien moviéndose dentro de la casa justo a la hora en que Sir Alister vivió por última vez. ¿Lo ve, Hastings?» La imagen ya cobra más nitidez. Hastings frunció el ceño. «¿Pero qué nos aporta eso? Cualquiera de ellos podría haber pasado por su puerta». «Así es. Y sin embargo, tenga en cuenta esto. El pasillo que da a la habitación de Mademoiselle no conduce a la capilla, sino al estudio. Por lo tanto, la persona a la que oyó no iba a tocar el timbre. No, estaba preocupado por la carta, estoy seguro». «La carta que falta», exclamó Hastings, con precisión. «Es el eje central de este caso, y consideren que solo quienes conocían su existencia se arriesgarían a llevársela. Sir Alister debió haberla mostrado o hablado de ella antes de morir. ¿A quién? Eso es lo que debemos descubrir». Claudia dudó. «Hay una cosa más. Por la mañana, antes de que dieran la alarma, volví a salir brevemente al pasillo. Vi algo pequeño sobre la alfombra. Era un botón. No lo pensé entonces, pero ahora». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Un botón, mademoiselle? ¿Aún lo tiene?» «Sí». Lo sacó de su bolsillo. Un botón pequeño y oscuro de tela fina, con un leve rastro de hilo rojo adherido a él. Poirot lo tomó delicadamente entre los dedos, examinándolo como si fuera una joya preciosa. Sus ojos brillaron. «Mais oui. Esta, Hastings, es la verdadera pista. Un botón arrancado a toda prisa no es un adorno, sino necesidad. Habla de lucha, de sigilo. El asesino deja su firma, ¿no?» «¿De quién es, Poirot?»
Poirot levantó la vista, con los ojos iluminados por el triunfo. Eso, amigo, es precisamente lo que descubriremos. Y cuando relacionemos este pequeño detalle con la persona, se abrirá el camino. Un crimen, Hastings, es como un tapiz. Un hilo fuera de lugar y todo el dibujo se revela. Este botón es el hilo. Claudia se inclinó hacia adelante y susurró con urgencia. Señor Poirot, ¿cree usted que el asesino está aquí, dentro de esta casa? La voz de Poirot era serena, pero sus palabras tenían una fuerza que hizo estremecer a Hastings. Señorita, no hay fe, hay certeza. Capítulo 7. Más mentiras salen a la superficie. La mañana llegó fría y fría, pues la lluvia había dejado los terrenos en una desolación radiante. Greystone Hall parecía aún más solemne bajo el cielo encapotado. Poirot, inmaculado como siempre, reunió a la familia en el salón. El inspector Graves, impasible y lento, estaba sentado junto a él con su cuaderno, aunque Hastings creyó que estaba muy contento de dejar que Poirot llevara la carga de la investigación. Poirot empezó con Richard Latham. El secretario parecía cansado. Sus gafas brillaban mientras se movía inquieto bajo la mirada del detective. «Señor Latham», dijo Poirot con suavidad, «usted habló de una carta que perturbó a Sir Alister anoche. Describa, por favor, lo que vio». «Era una sola hoja, escrita a mano», respondió Latham. El sobre no tenía sello, solo el nombre de Sir Alister en negrita. Al leerlo, palideció. Lo metió en un cajón de inmediato. No me atreví a preguntarle nada. «¿Y usted, señor? ¿Dijo que lo dejó a las 11:30? Sí», me despidió bruscamente. Los ojos de Poirot brillaron. «Y sin embargo, señor Latham, cuando revisé el estudio esta mañana, el cajón donde guardó la carta estaba vacío. Observo también que la cerradura de ese cajón tenía arañazos de una mano apresurada con una llave mal colocada. Quizás pueda explicarlo». Latham se sonrojó. «No sé nada de eso». Vamos. Eres su secretaria. Tenías acceso a sus llaves. ¿No regresaste más tarde, quizás?» Latham abrió la boca y luego la cerró. Finalmente balbuceó. «Solo volví una vez, después de medianoche. Recordé un documento que no había archivado. La puerta del estudio estaba entreabierta, pero Sir Alister no estaba. El cajón, sin embargo. Sí, lo confieso, miré dentro. La carta no estaba». Un murmullo recorrió la sala. Poirot levantó la mano. «Merci, monsieur. Es bueno ser franco, aunque sea tarde». «¿Lo ve, Hastings? Las mentiras afloran como el aceite al agua». Volvió su atención a la señora Clay. La viuda permanecía serena, con las manos enguantadas cruzadas. «Señora», dijo Poirot con suavidad, «usted declaró que estuvo en su habitación escribiendo cartas hasta la 1. ¿A quién le escribió?» Los ojos de la señora Clay brillaron. «Para una vieja amiga, una mujer de Bath». «Es curioso», dijo Poirot en voz baja, «porque en la papelera de su habitación no encontré borradores, ni recortes, ni sobres. Un corresponsal cuidadoso guarda sus copias, pero usted no tiene ninguna. Quizás, entonces, no fueron cartas las que escribió, sino algo más». Apretó los labios. «No necesito someter mis asuntos privados a interrogatorio». «No, señora. Pero cuando un hombre es envenenado bajo este techo, la privacidad es un lujo. Disculpe si le digo que su historia está incompleta». La señora Clay no dijo más, pero su silencio habló más fuerte que la negación. A continuación, Poirot se dirigió al doctor, Harwood. El médico intentó fanfarronear, pero había un temblor bajo su jovialidad. «Doctor», dijo Poirot. Se apresuró a sugerir la presencia de un intruso. Sin embargo, el frasco de veneno encontrado en la sacristía de la capilla es un preparado de digital, ¿verdad? Un medicamento con el que está muy familiarizado. Harwood entrecerró los ojos. La digitalicos es bastante común en el botiquín. La mitad de los médicos en Inglaterra la recetan. «Exacto», coincidió Poirot. «Pero este frasco en particular lleva la etiqueta de su farmacia. Lo comparé esta mañana con un frasco de su bolso. Idéntico». Se hizo un silencio. Harwood bramó. «Vaya. Si es de mi consulta, entonces lo robaron. Quizás el mismísimo Sir Alister. No tenía reparos en tomar medicamentos para sus dolencias sin mi permiso». La voz de Poirot era tranquila, pero implacable. «Es una posibilidad, sí. Pero lo más probable es que lo colocara en la capilla alguien que buscaba desviar sospechas». Lady Eleanor se levantó de repente. «Poirot, basta. Son amigos y parientes leales. ¿Pretende avergonzarnos a todos con insinuaciones?» Poirot hizo una ligera reverencia.
Señora, solo pretendo desmentir las falsedades que nublan la verdad. Ya lo vemos. Monsieur Latham ocultó su regreso al estudio. Madame Clay oculta la verdadera naturaleza de sus escritos. El doctor Harwood disimula sobre sus medicinas. Mentiras, mentiras por todas partes. Pero bajo ellas la verdad acecha. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en cada rostro afilados como cuchillos. El asesino está entre ustedes, de eso estoy seguro, y pronto, muy pronto, la máscara caerá. Capítulo 8. El punto de inflexión emocional. La tormenta había pasado, pero el aire en Greystone Hall era más denso que nunca. Un silencio parecía impregnar los pasillos, roto solo por el crujido ocasional del suelo o el murmullo de voces tras las puertas cerradas. Hastings, siempre sensible a la atmósfera, sentía como si la casa misma contuviera la respiración. Poirot, sin embargo, se movía serenamente de habitación en habitación, con las manos cruzadas a la espalda, sus ojitos clavados en cada sombra, cada objeto desplazado, como si cada detalle le susurrara solo a él. Esa tarde solicitó una audiencia privada con Claudia en la biblioteca. Hastings estaba presente, sentado un poco apartado, como solía hacer cuando Poirot presionaba con preguntas que podían resultar delicadas. «Señorita», empezó Poirot con suavidad, «¿está usted preocupada?» Los ojos oscuros de Claudia se llenaron de lágrimas repentinas. «Claro que estoy preocupada. Mi padre ha muerto, y todos murmuran que uno de nosotros es culpable. ¿Cómo puedo soportarlo?» Poirot la miró con gravedad. «Le pido que aguante un poco más. La verdad es que está cerca, pero necesito su franqueza. Entre padre e hija, a veces hay conflicto, ¿no? Ha hablado de sus planes para usted, del matrimonio que le impondría. Pero, ¿no hay algo más? ¿Algún secreto que aún se esconde entre ustedes?» Dudó, retorciéndose las manos. «Hay algo», admitió al fin. «Pero no puedo». Se interrumpió con voz temblorosa. «Si lo revelo, podría destruir la vida de alguien». Poirot se inclinó hacia adelante. «Más vale cambiar una vida, mademoiselle, que un hombre o una mujer inocentes sean sospechosos de asesinato. Hable». Su determinación flaqueó y luego cedió. «Muy bien. Soy Richard, el señor Latham. Él y yo». Sus mejillas se sonrojaron. «Nos hemos querido el uno al otro durante un tiempo. Mi padre lo descubrió. Lo prohibió rotundamente. Dijo que Richard estaba por debajo de nosotros, que debería casarme con otra persona. Anoche amenazó con despedirlo». Hastings se sobresaltó. «¡Cielos! Entonces Latham tenía un motivo muy real». Claudia levantó la cabeza con voz apasionada. «Pero Richard no es capaz de semejante crimen. Puede que sea tímido, sí, pero es bueno y honorable. Lo juraría». Poirot entrecerró los ojos. «Y sin embargo, mademoiselle, hombres honorables se han visto obligados a cometer actos desesperados cuando están en juego tanto el amor como la vida». Claudia negó con la cabeza con fuerza. «No lo conoces. No mataría». En ese momento la puerta de la biblioteca se abrió y el propio Richard Latham apareció en el umbral. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos. «Lo oí», dijo con voz ronca. «Claudia, no deberías haber hablado». Se levantó rápidamente. «Richard». «No», dijo levantando la mano. «Poirot tiene razón. Su padre amenazó con arruinarme. Dijo que me echaría sin dejar referencias, que mancharía mi nombre. Confieso que pensé en desafiarlo. Incluso volví a su estudio para rogarle que cediera. Pero cuando abrí el cajón para buscar la carta que había recibido, ya no estaba». La mirada de Poirot se agudizó. «Así que admite que registró su cajón». «Sí. Juro que no hice nada más. Pero cuando descubrí que faltaba la carta, entré en pánico. Huí. Por eso la oculté. Sabía cómo aparecería». Claudia lo agarró del brazo. «Richard, no debes». Pero Richard se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. «La amé. Por ella la engañé. Y ahora me condenará». El silencio en la habitación solo lo rompían los sollozos ahogados de Claudia. Poirot, sin embargo, no se movió para consolarlos. Sus ojos brillaban con una extraña satisfacción, como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. «Ánimo, Monsieur Latham», dijo al fin. «No se ha condenado a sí mismo. No, no. En cambio, me ha dado la clave. La verdad se acerca. No es usted, mon pauvre garçon, sino otro que teme a la luz. La máscara ya tiembla. Pronto, muy pronto, caerá».
Hastings, que observaba la escena con creciente tensión, no pudo contenerse. «Poirot, ¿quiere decir que lo sabe?» Poirot extendió las manos. «Sé bastante, pero aún no todo. Un hilo más, Hastings, y todo el tapiz se revelará. Y ese hilo, creo, está al alcance de la mano». Capítulo 9. La trampa. La noche siguiente, Poirot hizo sus preparativos con discreta precisión. La familia, aún conmocionada por el dolor y la sospecha, acudió a su llamada al gran comedor con una mezcla de reticencia y temor. La larga mesa, normalmente servida con plata y cristal, estaba despejada, salvo por una lámpara que proyectaba sombras largas y vacilantes contra las paredes artesonadas. Hastings, sentado junto a Poirot, sentía el aire cargado como si una tormenta, que se venía gestando desde hacía tiempo, estuviera a punto de estallar. Poirot se levantó, dominando la sala con soltura. «Señores, señoras, me lo permitáis, los he invitado porque ha llegado el momento. Durante 2 días han vivido con miedo, miedo al escándalo, miedo a las sospechas, miedo el uno del otro. Esta noche, ese miedo debe acabar. El asesino de Sir Alister Whitcomb se sienta entre nosotros, y antes de que acabe esta noche, probaré quién es». Lady Eleanor se irguió, pálida pero firme. Claudia estrechó la mano de Richard Latham por debajo de la mesa. Los ojos de la señora Clay brillaron en la penumbra, alerta y vigilantes. El doctor Harwood se removió, inquieto, mientras el inspector Graves se inclinaba hacia adelante en su silla, con el lápiz en la mano. Poirot empezó a caminar lentamente, con las manos cruzadas a la espalda. Recordemos, Sir Alister fue encontrado muerto en la capilla, envenenado. El frasco de digital se descubrió en la sacristía. Una pista conveniente, demasiado conveniente. Una pista falsa, diseñada para despistar. Entonces, la campana sonó a medianoche. ¿Por qué? Para sugerir superstición, o quizás para enmascarar algún movimiento en otro lugar. Sin embargo, una persona, Benson, el mayordomo, juró haber oído la campana, pero no investigó. Otros no oyeron nada. Curioso, ¿no es así? Hizo una pausa, observando sus rostros. Luego está la carta desaparecida. Preocupó profundamente a Sir Alister. En cuestión de horas, desapareció. Monsieur Latham admite haber registrado el cajón, pero cuando miró, la carta ya había desaparecido. ¿Quién la cogió? Esa pregunta, amigos, es el meollo del caso, porque en esa carta se encontraba el motivo del asesinato. Un revuelo recorrió la sala. Poirot continuó con voz nítida. También tenemos el botón, arrancado de una prenda hallada en el pasillo. Un pequeño detalle, pero el detalle es la clave de la investigación. Este botón no pertenecía al señor Latham ni a los sirvientes. Number era de tela más fina, una prenda de etiqueta. ¿Quién entonces entre ustedes llevaba ese atuendo esa noche? Su mirada recorrió al grupo antes de fijarse con repentina agudeza en el doctor. Harwood. Doctor, ¿puedo preguntarle qué pasó con su smoking de aquella noche? No lo volvimos a ver. Harwood se puso colorado. Esto es absurdo. ¿Estás sugiriendo...? Poirot levantó un dedo. Paciencia. Un momento más. Piensen en esto. El doctor tiene acceso a venenos y su medicamento lleva la misma etiqueta que el vial. Insiste en que un intruso fue el responsable, una teoría conveniente, y sin embargo, no existe ninguna prueba de intrusión. Además, el doctor Harwood ha intentado por todos los medios desviar las sospechas de entre estas paredes. ¿Por qué? Porque teme que la verdad lo señale. Harwood se puso de pie con la voz temblorosa de ira. Poirot, te pasas. Era amigo de Sir Alister. Cené con él, reí con él. ¿Por qué iba a desear su muerte? Los ojos de Poirot brillaron. Por la carta, doctor. Era de sus acreedores, ¿no? Sir Alister conocía sus deudas de juego, su malversación de fondos fiduciarios. Amenazó con denunciarlo. Y así lo mató, con la medicina que solo usted podía proporcionarle. Lo atrajo a la capilla con engaños, le dio la poción envenenada y cuando cayó, tocó la campana para ocultar la hora de la muerte. Después, colocó el frasco en la sacristía para despistar. Pero no tuvo en cuenta los pequeños detalles, el botón que faltaba, la carta desaparecida, el momento de los pasos. Lo delatan. La sala estalló. Lady Eleanor jadeó. Claudia gritó. Richard se incorporó a medias como para protegerla, aunque no pudo decir qué. La señora Clay emitió una exclamación en voz baja, entre satisfacción y horror. El inspector Graves se puso de pie.
¿Es cierto, Harwood? El rostro del doctor estaba ceniciento. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. Por un largo instante pareció vacilar, y luego sus hombros se hundieron. «No puedes probarlo», murmuró con voz ronca. La voz de Poirot era suave, inexorable. «Pero puedo. La carta que usted creía destruida no lo estaba. Esta tarde la encontré en el forro de su maletín, metida allí apresuradamente y sin cuidado. Habla claramente de sus deudas, de la intención de Sir Alister de desenmascararlo. Eso, mi querido doctor, es prueba suficiente». Se hizo un silencio denso y terrible. Entonces el doctor. Harwood se hundió pesadamente en su silla, con el rostro hundido entre las manos. Poirot se volvió hacia la compañía, con un tono sereno una vez más. «Ahí, amigos, está su asesino. La trampa ha saltado y la verdad ha sido revelada». Capítulo 10. La revelación. Durante un largo instante, nadie se movió. Las sombras de la única lámpara se reflejaban en las paredes artesonadas, y el silencio parecía oprimir a los presentes como un peso. Entonces Lady Eleanor, pálida como el mármol, se puso lentamente de pie. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja y temblorosa. «Charles, después de todos estos años, ¿es cierto?». El doctor Harwood levantó la cabeza. Tenía el rostro gris, los ojos inyectados en sangre por la desesperación. «Es cierto», susurró. «No tenía elección. Alister quería arruinarme. Lo descubrió todo. Las deudas, las inversiones fallidas, el dinero que pedí prestado de cuentas que no eran mías. Amenazó con denunciarlo a las autoridades. Debería haberme dado de baja, haberme deshonrado, haberme quedado sin un céntimo». Claudia retrocedió, apretándose contra Richard Latham, mientras la señora Clay respiraba hondo. El inspector Graves garabateaba frenéticamente en su cuaderno, con la mandíbula apretada. Poirot habló con voz serena y pausada. «¿No tiene elección, doctor? Siempre hay una opción. Eligió el camino de la cobardía, del crimen. En lugar de afrontar su vergüenza, quiso sepultarla en la muerte». La voz de Harwood se quebró. «No lo entiendes. Había forjado mi reputación, mi profesión, todo para perderse en un instante. Pensé que si lograba silenciarlo, destruir la carta, nadie se enteraría jamás. Nunca quise hacerle daño, pero cuando habló con tanta frialdad, con tanta crueldad». Cayó la cabeza entre las manos. «Perdí el control». Poirot lo miró sin compasión. Lo planeó con más cálculo del que admite. Tenía el veneno preparado. Atrajo a Sir Alister a la capilla, sabiendo que la soledad ocultaría su acción. Tocó la campana para confundir la hora de la muerte, y después urdió el pequeño drama del frasco para sembrar sospechas. «Ah, doctor, su crimen fue astuto, pero no lo suficiente». Hastings, que había estado escuchando con horror y fascinación, preguntó: «Pero Poirot, ¿cómo lo supo con certeza? ¿Cuál fue la prueba definitiva?». Los bigotes de Poirot temblaron de satisfacción. «El botón, amigo, arrancado de su smoking en el pasillo frente al estudio». Mademoiselle Claudia oyó los pasos. ¿Quién sino el médico se acercaría tan sigilosamente a semejante hora? Y cuando revisé su armario esta mañana, la chaqueta no estaba. La había escondido, sabiendo que lo delataba. Voilà, el detalle que lo condenó. Graves dio un paso al frente, severo e inflexible. «Charles Harwood, debo arrestarlo por el asesinato de Sir Alister Whitcomb». El doctor se levantó vacilante, con la dignidad destrozada y las manos temblorosas. No intentó resistirse. En cambio, lanzó una última mirada atormentada a Lady Eleanor. «Perdóneme», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Luego, escoltado por el inspector, salió del salón. Sus pasos resonaron como un canto fúnebre sobre las losas. Al cerrarse la puerta, volvió a reinar el silencio. Fue Lady Eleanor quien habló primero, con voz tensa pero resuelta. «Monsieur Poirot, gracias. Aunque la verdad sea amarga, es mejor que el veneno de la duda. El nombre de mi esposo está limpio». Claudia se volvió hacia Poirot, con los ojos llenos de lágrimas. «Has salvado a Richard. Nunca podré pagarte». Poirot inclinó la cabeza con expresión seria. «No pido nada a cambio, mademoiselle. Solo que recuerde, las mentiras son semillas de destrucción. Florecen en la oscuridad hasta que ahogan todo lo bueno. Pero la verdad, por dolorosa que sea, es el único remedio». Hastings, profundamente conmovido, murmuró: «Lo ha vuelto a hacer, Poirot. Como siempre, las pequeñas células grises triunfan». Poirot se ajustó los puños con sumo cuidado. «No es un triunfo, Hastings, sino justicia.
Sir Alister era orgulloso, quizá cruel, pero no merecía un final tan cruel. Debemos dejar que esta buena gente reconstruya sus vidas. Para nosotros el trabajo está hecho. Echó un vistazo a su alrededor, deteniéndose un último instante en los sombríos retratos de los antepasados de los Whitcomb, como para asegurarles que sus secretos habían quedado en el olvido. Entonces, con una leve reverencia, Hércules Poirot se dio la vuelta y se adentró tranquilamente en la noche. Capítulo 11. El reflejo. La mañana siguiente amaneció tranquila y despejada, dejando tras de sí un mundo limpio y reluciente, tras la tormenta de los días anteriores. El césped de Greystone relucía con el rocío, y el aire otoñal era fresco, casi puro, como si la propia casa hubiera exhalado el veneno que la había azotado. Poirot y Hastings desayunaron solos en la pequeña sala de estar, un espacio con vistas a los jardines. Hastings, aliviado de la tensión de la sospecha, sintió renovado el apetito y se dedicó con vigor a los huevos con tocino. Poirot, en cambio, comió con moderación, mordisqueando tostadas y sorbiendo chocolate, con la mente, evidentemente, en otra parte. Finalmente, Hastings se recostó con un suspiro. Bueno, Poirot, se acabó, aunque confieso que todavía estoy conmocionado. Pensar que Harwood, un hombre tan jovial, tan aparentemente bondadoso, sea culpable de un crimen tan atroz, parece increíble. Poirot lo miró fijamente. Ah, amigo, ha dado en el clavo. Precisamente por eso su crimen triunfó tanto tiempo. Se escudó en su cordialidad, en su reputación de amigo y médico. Nadie sospechó, porque nadie quería sospechar. Ese es el peligro de las apariencias. Hastings frunció el ceño. Pero las deudas, la malversación de fondos... Menuda sórdida. Para un hombre de conocimiento, parece algo tan sórdido. Así es, respondió Poirot con gravedad. Un hombre puede ser sumamente preciso en su ciencia, pero fallar estrepitosamente en su moralidad. La pequeña debilidad, Hastings, el juego, el orgullo, la vanidad, crece hasta corromper todo el ser. Por eso digo, lo que más importa es la psicología, la naturaleza interior. Los hechos no son más que sombras si no se comprende el corazón. Se sentaron un rato en un silencio acogedor. Al otro lado de la ventana, un jardinero caminaba lentamente por el césped, agachándose para recoger ramas caídas. La casa, antes llena de tensión, parecía exhalar una nueva y serena paz. Claudia entró entonces, pálida pero más tranquila que antes. Richard Latham la siguió, con sus gafas brillando nerviosamente, aunque su mano buscó la de ella con silenciosa determinación. Ambos agradecieron a Poirot efusivamente. Sus palabras fueron torpes pero sinceras. Poirot inclinó la cabeza con un aire amable. «Vayan, mis niños», dijo en voz baja. «Vivan con la verdad y prosperarán. La mentira, como han visto, solo conduce a la ruina». Cuando se fueron, Hastings comentó: «Fuiste muy amable con ellos, Poirot». Los bigotes de Poirot se crisparon. «La bondad, Hastings, no es debilidad. Es el equilibrio de la justicia. Sin bondad, la justicia no es más que crueldad en otra forma». Más tarde, mientras se preparaban para partir de Greystone Hall, Lady Eleanor en persona acudió a despedirlos. Su porte era sereno, aunque la pena aún ensombrecía sus ojos. Estrechó la mano de Poirot con serena dignidad. «Nos ha dicho la verdad, señor Poirot. Es amarga, pero nos ha liberado. No la olvidaré». Poirot hizo una profunda reverencia. «Señora, le deseo paz. Cuide bien de su hija. El pasado es pesado, pero el futuro es ligero, si usted lo permite». Su coche avanzaba por el largo camino de entrada, mientras la casa se perdía en la distancia. Hastings se giró para echar una última mirada a los muros cubiertos de hiedra, la capilla silenciosa y la cripta que se alzaba al fondo como un centinela del pasado. «Supongo, Poirot», dijo Hastings lentamente, «que Greystone siempre estará embrujada, no por fantasmas, sino por el recuerdo». Poirot se ajustó los puños con satisfacción. «Quizás, amigo. Pero recuerde esto. La cripta guardó su secreto solo hasta que la luz de la razón se encendió sobre ella. Una vez que se conoce la verdad, el fantasma pierde su poder. Por eso confío siempre en las pequeñas células grises. Ellas ven a través de la oscuridad, de las mentiras, del miedo, hasta que solo queda la verdad». Hastings lo miró con admiración, como tantas otras veces. «Por Júpiter, Poirot, tiene razón, como siempre». Poirot se permitió una modesta sonrisa, contemplando la campiña inglesa que se extendía bajo el sol otoñal.
La naturaleza es ordenada, Hastings. Incluso en el crimen hay orden si uno tiene el método para percibirlo. Y así, sigamos adelante. Y con eso, Hércules Poirot se acomodó en su asiento, sereno, preciso y triunfante, mientras el coche los alejaba de Greystone Hall y los adentraba en el tranquilo abrazo de la carretera que los esperaba. Capítulo 12. La salida silenciosa. El compartimento del tren se mecía suavemente mientras Poirot y Hastings regresaban a Londres. Afuera, los campos pasaban velozmente en una mancha de oro otoñal y verde desvanecido. Dentro, el pequeño espacio estaba inmaculado, pues Poirot había insistido en reorganizar el equipaje, alisar la alfombra y pulir el pestillo de latón hasta que todo quedó a su gusto. Hastings se recostó, encendiendo un cigarrillo, con la mirada aún distante por la reflexión. No puedo evitar pensar, Poirot, en lo cerca que estuvimos todos de ser engañados. Harwood cumplió tan bien su papel, jovial, amable, siempre dispuesto a dar consejos. Vaya, debería haber confiado en él hasta el final. Poirot se ajustó la raya del pantalón y se encogió de hombros con delicadeza. Por eso, amigo, nunca hay que confiar demasiado. El mal no se presenta con cuernos y cola. No, no. Se esconde en la amabilidad, en la sonrisa, en la voz tranquilizadora. Es sutil, siempre sutil. Hastings exhaló lentamente. Aún así, no puedo dejar de compadecerme de él. Su propia debilidad lo arruinó, sí, pero también el miedo. Quizás si Sir Alister hubiera sido menos duro. Poirot levantó un dedo. No lo disculpe, Hastings. Podemos compadecerlo, pero no debemos disculparlo. La decisión fue suya y eligió el asesinato. Preservar su reputación a costa de una vida. Ese es el cálculo más egoísta de todos. Sin embargo, suele ser así. El orgullo, el miedo a la desgracia, son más fuertes que el hambre o la envidia. Llevan a hombres y mujeres a actos desesperados. Durante un rato permanecieron en silencio, escuchando el rítmico traqueteo de las ruedas sobre los rieles. La mirada de Poirot estaba vuelta hacia adentro, con sus ojitos entrecerrados, como si contemplara no solo el caso que habían dejado atrás, sino una verdad mayor de la naturaleza humana. Por fin, Hastings volvió a hablar. ¿Qué hay de Claudia y Richard? ¿Crees que serán felices? Poirot sonrió levemente. Quizás. Son jóvenes, y la juventud perdona con facilidad. Sin embargo, deben aprender de lo sucedido. El amor es fuerte, sí, pero la confianza debe cimentarse sobre la verdad, no sobre la ocultación. Si son sabios, recordarán. El tren aminoró la marcha al acercarse a una estación. Los pasajeros se agitaron en el pasillo, el eco de los pasos, las puertas abriéndose. Poirot recogió su abrigo y sombrero con meticuloso cuidado. Hastings lo miró con una sonrisa irónica. ¿Y usted, Poirot? Supongo que sus neuronas ya buscan otro enigma. Los bigotes de Poirot se crisparon de satisfacción. Mais naturellement. La vida, Hastings, está llena de enigmas. Cada día, un nuevo acertijo. Eso es lo que mantiene joven a Hércules Poirot, incluso con el paso de los años. El orden y el método, el equilibrio mental, son mi alimento. El tren entró en el andén, con grandes nubes de vapor alzándose, los maleteros llamando. El bullicio de Londres ya los abrumaba. Poirot se quedó allí, inmaculado como siempre, y saludó a Hastings con un breve y preciso asentimiento. Vamos, amigo. Otro misterio nos aguarda en alguna parte. Siempre es así, porque donde hay hombres y mujeres también hay secretos, y donde hay secretos, Hércules Poirot estará allí para desvelarlos. Y con esto bajó suavemente a la plataforma, sus zapatos lustrados relucientes, su pequeña figura erguida y serena, un centinela solitario de la verdad en medio de la marea incesante del mundo.